Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre la reciente aprobación de las leyes secundarias de la reforma del Poder Judicial, que permite al Senado emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta discusión se vivió el 14 de octubre de este año y es fundamental para entender el proceso de elección en el Poder Judicial de la Federación. Es importante destacar que esto forma parte de las iniciativas que envió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. Cabe recordar que envió 20 iniciativas de reformas constitucionales, y esta es una de ellas, centrada en la reforma del Poder Judicial. La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT y parte de la coalición electoral, Sigamos Haciendo Historia, hizo una declaración impactante. Algunos criminales ya han dicho que aspiran a ser ministros de la Corte. El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro. Y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Ministro de la Suprema Corte. Ministro de la Suprema Corte por voto popular. El día que se presente la convocatoria. El 16 de octubre. Debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes. Tenemos que fortalecer las instituciones. Tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha. Y para esos propósitos, para esa misión histórica, se necesita la concurrencia serena, pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados no por nuestra afiliación partidaria, estamos aquí sentados por mandato de las urnas. Y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno. Es su responsabilidad, que para eso los votaron, y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Además, destacó que criminales relacionados con Genaro García Luna buscan llegar a la Corte. Estas afirmaciones subrayan la amenaza real que enfrenta nuestro sistema judicial. Estoy a favor de la diputada Aguilar, ya que su advertencia es un llamado a la acción. No podemos permitir que personas con conexiones al crimen organizado accedan a posiciones de poder que podrían comprometer la justicia y la seguridad de nuestra nación. La oposición no solo pone en riesgo la democracia, sino que también desafía los esfuerzos de transformación que estamos presenciando. Ayer lo dijimos en la Comisión de Justicia y hoy lo reiteramos. El sábado fue uno de los días más tristes y más oscuros en la historia reciente de la República. En televisión vimos cómo se terminaba con carreras de personas de décadas en una sesión del Senado de la República, sesión a la que, por cierto, acudieron senadores del PRI para asegurar que hubiera quórum. Con pelotitas y bolitas terminaban con proyectos de vida y con personas que lo único que han hecho es entregarle su vida a la justicia y por lo tanto a México. Recurrieron a la tómbola no para un asunto menor, sino para definir el futuro de la justicia en el país. Por cierto, ahora que a la mayoría le gusta mucho hablar de ciencia y del método científico, les recuerdo que la tómbola es el método menos científico de todos, el que desprecia la evidencia y anula el mérito. Porque si ese es un método tan justo, si ese es un método tan democrático el que defienden, ¿por qué no se lo aplican ustedes mismos? ¿Por qué no deciden así la presidencia de Morena, la presidencia del PT, la presidencia del Partido Verde? ¿Por qué no eligen así sus coordinaciones parlamentarias en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los estados, sus comisiones? ¿Por qué? ¿Por qué se aplican un método para ustedes y uno para todos los demás? Porque ustedes nunca se harían lo que le hicieron a miles de trabajadores el sábado. Ayer todavía me respondió un compañero de Morena que no solo aplican la tómbola para algunos, sino que también lo aplicaron para consejeras y consejeros del INE, cuando, por cierto, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza en votar en contra. Y ese es precisamente el reconocimiento que para ustedes un método, para la ciudadanía otra. Hablando del INE, lo que están haciendo dándole más facultades a la presidencia en contra de un órgano
cuyo diseño constitucional desde hace más de 30 años es la colegiación, es absolutamente tramposo y mañoso. Aprovechando una reforma que ustedes mismos dicen que es judicial, aprovechan para meter a través del Senado de la República y ayer negarse a discutir en la Comisión de Justicia la reforma que le da más facultades a la presidencia por encima del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mucha democracia de dientes para afuera, mucho autoritarismo para adentro. Teníamos la posibilidad en esta legislación secundaria, compañeras y compañeros, y todavía la tenemos, si ustedes están dispuestos, de poner requisitos que hagan compatible la elección de juzgadores con estándares internacionales de derechos humanos. Por eso nosotros hemos propuesto un examen, para que al menos sepamos que las personas que van a ser elegidas tengan los conocimientos indispensables de derecho. O queremos tener jueces de amparo que no sepan de amparo, jueces penales que no sepan nada del procedimiento penal, jueces civiles que no sepan las causales de divorcio e ignoren los precedentes en materia de protección de la niñez, jueces que no sepan lo que es el control de convencionalidad y que ignoren los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es lo que están aprobando aquí todos ustedes. Pero no, ustedes no vienen hoy aquí a discutir y a escuchar. Les urge sacar esto porque les urge apoderarse del Poder Judicial y apropiarse de los cargos. Pero se los advertimos, la soberbia y la arrogancia nunca llevan a buen puerto y suelen terminar en tragedia. Con esto concluyo. Ustedes han defendido la voluntad popular en la elección de jueces y la tómbola para eliminar a aspirantes cuando haya demasiados para un cargo. Incluso algunos de ustedes y sus simpatizantes han dicho que esos métodos, esas formas de elegir son tan justas que se usan desde la antigua Grecia. Pues hace casi 2500 años, un viejo sabio fue condenado por un tribunal colegiado elegido por sorteo. Un viejo sabio cuyo único delito fue pensar distinto. Ese tribunal obligó a Sócrates, el filósofo, a tomar veneno. Con eso, un tribunal sorteado quiso matar a la inteligencia y al juicio. Y Sócrates, efectivamente, perdió su juicio, pero ganó con mucho el juicio de la historia. Concluyo, presidente. Hoy ustedes podrán ganar la votación, compañeras y compañeros de Morena y sus aliados, pero ya perdieron el juicio con la historia. Les cuento. Anunciamos el voto en contra del grupo parlamentario del PRI. Los tiempos que se están viviendo hoy en el país quedan para la memoria histórica. El oficialismo, de la mano de sus fieles legisladores, atentan contra nuestra nación. La escena que vimos hace unos días en el Senado de la República debe quedar registrada como uno de los mayores retrocesos en nuestra vida democrática. Una tómbola judicial es lo que el gobierno de la Cuarta Transformación ofrece para reformar los poderes de la Unión, y hasta el presidente del Senado dijo que nos íbamos a ir a trabajar a la Lotería Nacional. Lo que se ha vivido es un ejemplo claro y manifiesto de cómo la sobrerepresentación legislativa es el arma que destruye las instituciones del Estado mexicano. Y la línea continúa. Las reformas a las normas electorales no otorgan claridad en el proceso de elección a jueces y magistrados. La reforma establece que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargará de conocer todas las impugnaciones vinculadas con la renovación de las magistraturas, con excepción de las magistraturas electorales. Pero no se aclara si la Sala Superior se podrá apoyar en salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial para su desahogo. ¿O qué pasa si los jueces de esas salas van por su reelección? De igual manera, el dictamen dispone que el Consejo General del INE emitirá los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia y fiscalización del proceso electoral, pero no contempla con claridad las condiciones, los plazos y los medios de impugnación para estos actos. El dictamen establece que la Sala Superior debe resolver las impugnaciones de esta elección, con excepción de las correspondientes a las magistraturas electorales. Pero ¿qué pasará si la Sala Superior se queda con menos de 4 integrantes o si alguno renuncia para ser electo? ¿Cuál sería el método para nombrar el reemplazo? Las múltiples interrogantes que surgen sobre las implicaciones electorales de la reforma judicial
ponen en evidencia la complejidad de la realización de los comicios. Compañeras y compañeros legisladores, lo que se busca con esta reforma judicial es la destrucción de nuestro país, es la anhelada mandar al diablo a las instituciones, es demoler todo derecho del ciudadano de vigilar e impugnar el proceso electoral, porque todo acto no previsto en la ley es una oportunidad para cuestionar la legitimidad del proceso. En el PRI, como ya lo dijo mi compañero y como lo dijimos ayer en la comisión, el PRI va a votar en contra de este dictamen porque no apoyaremos transformar nuestras calles en un lugar sin ley, en un lugar sin derechos. Refrendamos nuestro compromiso con un país que tenga desarrollo, con un país que tenga oportunidades, con un país que esté blindado de la paz que no nos está garantizando este gobierno. Esta reforma, como ya lo hemos dicho muchas veces y lo dijimos ayer en la comisión, es una reforma obscura, es una reforma que no brinda y que no trabaja en favor de la seguridad de este país, es una reforma que no garantiza la protección de los derechos de las personas que están trabajando en el Poder Judicial, es una reforma que atenta contra la seguridad de los que menos tienen y de los que menos pueden, es una reforma que verdaderamente lo que ustedes van a votar, como ya lo dijo nuestro coordinador hace un rato, no tiene lógica con la reforma constitucional, la contradice, se contrapuntea y resulta que en comisión argumentaban algunas tesis de la Corte en relación a las observaciones que hacíamos nosotros. Yo les pregunto, ¿o están a favor de la Corte o no están a favor de la Corte? Porque ya no entiendo que para unas cosas sí y para otras cosas no están a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y concluiría mi intervención con mucho respeto, pero bueno, en esto se ha convertido nuestro país y por eso les dejaré este pequeño audio y con esto concluyo mi intervención. La vida es una tómbola. De conformidad con lo que establece el artículo 8 de nuestro reglamento, que señala que serán obligaciones de las y los diputados, fracción 18, retirar cualquier expresión material que hayan utilizado para su intervención en el Pleno. Una vez que ésta haya concluido, les solicito de la manera más amable puedan retirar a los oradores la expresión que han puesto en el Pleno. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen. Diputado Moreira, ¿con qué objeto? Adelante. Sonido de la curul 06, donde se encuentra el coordinador Moreira. Claro que atendemos su instrucción, presidente, porque sabemos que así será de ahora en adelante. Vamos a poner acá, de este lado, nuestra corona, que les trajimos a los compañeros para que vieran qué hicieron con la justicia, lo asesinaron. Entonces… Permitan. Estamos hablando. Permitan hablar. Pónganse a leer la iniciativa, el dictamen, para que vean lo que van a votar. Ponte a leerlo. Yo sé que es difícil, pero inténtalo. Vamos a pasarlo para acá, como han ustedes dejado mantas de este lado. Le agradezco, señor presidente. Adelante. Ponte a leer. El punto al que se refiere y la esencia del artículo es que no está en tribuna. Si lo quieren poner en algún lado, adelante. Compañeras y compañeros legisladores y por supuesto al querido pueblo de México que nos sigue a través del canal del Congreso, bien a través de las redes sociales. Como ustedes ven y han escuchado, las posiciones aquí en la Cámara están completamente definidas. Por eso mi mensaje va dirigido al pueblo de México, porque el pueblo tiene que saber lo que estamos haciendo para beneficio de un poder judicial que hoy nace. Y bueno, qué bueno que quitaron la corona en lo especial, yo lo iba a solicitar, en lo particular me molesta. Entiendo que el grupo parlamentario del PRI pues sean testigos de la muerte de la democratización en su partido, en sus procesos de reelección, y no tienen por qué traerlos a manifestar aquí al Pleno. Qué bueno que la modificaron. Y bueno, como iba comentando, querido pueblo de México, hoy estamos en presencia de un momento histórico. ¿Por qué es un momento histórico? Porque nunca antes el pueblo de México había tenido la oportunidad
de elegir a sus representantes, de elegir a quienes van a estar al frente del Poder Judicial. Es una oportunidad que les había sido negada por muchísimo tiempo y hoy estamos regulando los instrumentos que le van a dar a nuestro país esa gran posibilidad, la gran posibilidad de que ellos puedan salir a elegir. Por ejemplo, la gente quiere saber qué va a pasar durante este proceso. Diputada Mari Carmen Bernal, adelante. Disculpe la interrupción. Están solicitando algunos diputados que no se cubra el escudo nacional con la lona. Esta es parte del reglamento. Si por favor pueden descubrir el escudo nacional. Adelante, diputada Bernal. Muchas gracias, diputada presidenta. Ojalá que se me pueda reponer el tiempo. Claro. Gracias. Estábamos comentando que nos encontramos en un momento histórico porque estamos fortaleciendo nuestro sistema democrático, porque estamos fortaleciendo nuestro sistema de justicia, porque ahora será el pueblo de México quien elija a los jueces, magistrados y ministros, porque ahora ellos van a tener la oportunidad de saber quién emite las resoluciones y quién toma decisiones importantes al frente de este poder. Ya no serán los hijos, sobrinos, primos, familiares de esos jueces, ministros, magistrados. Y también quiero dar algunos datos, porque bien dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero recordarles algunos sucesos históricos. ¿Por qué estamos viviendo este gran proceso de transformación del Poder Judicial? Porque lo que estaba ya no funcionaba, porque lo que estaba lleno de corrupción, estaba completamente podrido. Recordemos que fueron los jueces quienes encarcelaron al movimiento de ferrocarrileros en nuestro país. Recordemos que fueron los jueces quienes encarcelaron a los estudiantes del movimiento de 68. Recordemos que fue un ministro, ahora actualmente, y que en su momento tuvo que ver con el desafuero de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más? Recordemos el incendio desafortunadamente de la guardería ABC en Sonora. Jueces, ministros incluso, se encargaron de encubrir a los verdaderos responsables de esta gran catástrofe. También recordemos que rechazaron los amparos de los trabajadores de Luz y Fuerza, trabajadores que fueron despedidos de manera injusta durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Ya no queremos más este tipo de decisiones, ya no queremos esta toma de decisiones completamente facciosas que a lo único que venían atendiendo eran intereses particulares, personales y de grupo. Falso cuando dicen que se violentaron los procedimientos al interior de la Comisión de Justicia. Se cuidó cada detalle porque somos muy respetuosos de la ley. Falso cuando dicen que hay suspensiones provisionales. Eso es completamente falso. La ley de amparo dice que no procede ningún tipo de amparo frente a una reforma constitucional. Falso cuando dicen que el Poder Judicial ha perdido su autonomía. Falso cuando dicen que estamos en presencia de la pérdida de la República. Caramba, yo sigo viendo la existencia de tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Que la forma en que ahora se ven elegir a los jueces no les parezca porque ya no atiende a sus intereses, eso es otra cosa, pero no vengan a mentir, porque quiero que sepan que de hoy en adelante siempre habrá alguien en tribuna que los venga a desmentir y que les venga a decir sus cosas porque se lo merecen. Dejen sus tácticas dilatorias para otro momento y quienes se deben de poner a leer son ustedes, porque por lo que veo no han leído muy bien el dictamen. Tómbola, ¿a qué le llaman tómbola? Es un proceso natural, estamos atendiendo a un mandato constitucional. Solamente se designaron qué espacios se van a poner a concursar durante el siguiente proceso electoral. Eso está pasando el día de hoy, querido pueblo de México. Que no los engañen, que no los manipulen. Acuérdense que ustedes en el 2024, este pasado 2 de junio, ya los mandaron al basurero de la historia y ahí se van a quedar. Y como dice nuestro más grandioso líder de este movimiento de transformación, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto y muchas gracias. Gracias a usted.
compañeras y compañeros, pueblo de México, estos dictámenes reflejan la reforma constitucional que aprobamos y que ya fue publicada el pasado 15 de septiembre. Y el origen de estas reformas es sí acabar con un poder corrupto, el poder judicial que había venido fungiendo como una mafia, como una casta, engolosinado por prebendas, canonjías, altos sueldos, un poder nepótico y corrupto, una casta que no le rinde cuentas al pueblo de México. Y hay que ver ahora cómo se aferran a los cargos como plañideras cuando tienen la oportunidad de acudir a pedir el voto al pueblo de México. Nadie los está corriendo, ellos se corren solos, porque no quieren ir al voto de la ciudadanía. En sus resoluciones favorecen los intereses económicos por encima de la justicia. Defienden y liberan a delincuentes, como en Morelos, que un juez liberó a la autora intelectual del doble homicidio de la Plaza Arts, aquí en la Ciudad de México, como grandes capos delincuenciales que son tratados con beneplácito por magistrados de circuito y jueces de distrito que no los vinculan a proceso. Por eso el pueblo de México ya no los quiere en las magistraturas y en los juzgados. Y quiere que, como al Poder Ejecutivo y al Legislativo, los jueces surjan también del voto popular. ¿De qué privilegios gozan para no ser sometidos al escrutinio ciudadano? Están acostumbrados al nepotismo, a ser jueces sin rostro, pero no por una cuestión procesal, sino porque no le rinden cuentas a nadie. Y hoy, ¿qué vemos? Una rebelión inconstitucional de jueces, acciones irresponsables promovidas por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y 7 ministros golpistas que están atrás de esas suspensiones. Suspensiones inconstitucionales. Por aquí decían que si van a elegir a jueces de amparo que no saben de derecho, pues los de actuales están reprobados. Artículo 61 de la Ley de Amparo: no procede recurso contra las reformas a la Constitución. ¿Y qué están haciendo? Suspensiones y suspensiones y suspensiones, que para nosotros, lo dijimos desde el primer día de esta legislatura, son la nada jurídica. No ameritan ni una contestación del área jurídica. Son claramente fuera de cualquier orden constitucional y legal, y solo refleja que están saboteando la reforma constitucional. Yo ya llevé al seno de mi grupo la demanda de juicio político para removerlos a los ministros, porque ellos están atrás de todo. Y hay quien aconseja prudencia, mesura, y lo entiendo, pero ellos no están actuando con mesura y con acatamiento al orden constitucional. Le han dado entrada a supuestas consultas, a controversias constitucionales que no tienen base legal y a juicios de amparo que se promueven entre ellos. Mientras está paralizado los juzgados de distrito, ellos sí entre ellos, juez con juez, te mando un juicio, tú me otorgas la suspensión, para seguir pretendiendo boicotear esta reforma. La reforma va. ¿Dónde estaban ellos cuando miles de maestros en el 2013 pidieron que se echara abajo la reforma educativa punitiva de Peña Nieto y el Pacto por México? ¿Dónde estaban? Que era imposible tocar a la Constitución reformada. Y hoy quieren, con sus subterfugios, sus chicanas, sus estratagemas, vulnerar el orden constitucional. Nosotros consideramos que esta es la gran oportunidad para abrir el Poder Judicial a miles de abogados que quieren una oportunidad de servir al pueblo. Abogados que hoy pueden competir por ser jueces de distrito o magistrados, o por qué no, ministros de la Corte, o jueces locales
o magistrados de los tribunales superiores de justicia. Hoy no tienen oportunidad como está esa mafia y esa casta del Poder Judicial. Pero esta legislatura ha concluido el tiempo. Concluyo, Presidenta. Le está devolviendo la justicia a los ciudadanos y por eso vamos a votar a favor de ambos dictámenes. Y por último decir que en nuestra opinión cumplen todos los extremos legales y constitucionales para sentar la base del proceso eleccionario de jueces, magistrados y ministros. Y además en materia electoral no hay que descubrir el hilo negro, hay precedentes, hay expertise y hay sin duda personal que va a poder cumplir adecuadamente la elección. Por eso votamos a favor del dictamen para devolverle al pueblo el Poder Judicial. Basta ya de esa mafia corrupta y vamos por la justicia para el pueblo. Gracias. Comparezco en esta tribuna el día de hoy un tanto preocupado, porque en los momentos más necesarios en los que… Moción de orden, por favor. Está el diputado en la tribuna. Respeto al orador. Gracias, ciudadana presidenta. Eso es parte de lo que también me preocupa, que no tomemos con la seriedad que le debemos al pueblo de México un debate de tanta altura en una de las comisiones más importantes que integran una Cámara Legislativa. Y lo decía el viernes en la instalación de la comisión, que es la primera comisión que se instala en esta Cámara de Diputados y que ojalá pudiéramos elevar el nivel del debate, porque el pueblo de México, quienes nos eligieron para representarlos aquí, no esperan menos de nosotros. Más allá de colocar una corona que quizás se vea muy atractiva en la fotografía o de colgar lonas que anuncian lo que queremos expresar en tribuna, yo creo que debemos de ir al debate serio, aprovechar todo ese conocimiento jurídico que tienen muchos diputados del PAN para elevar el nivel del debate, aportar desde el PRI también con ese conocimiento jurídico, entendiendo que tenemos muchas diferencias que nos pueden dividir, pero que nunca renunciaremos desde nuestras posiciones políticas a defender el mandato que en el caso del Partido Verde, de Morena y del PT, tenemos con más de 36 millones de mexicanas y mexicanos, y en este caso es el de poderles darle acceso a una justicia pronta y expedita. Y quiero primero reconocer al presidente de la Comisión de Justicia por haber conducido durante estos días, mediante el debido proceso, agotando de manera exhaustiva todo lo que el reglamento de la Cámara de Diputados establece, para que no haya lugar a dudas de que aquí hacemos las cosas conforme a derecho y que estamos abiertos a escuchar la opinión de todas y de todos, pero que siempre defenderemos con mucha responsabilidad y seriedad nuestras posiciones. Ahora bien, las dos propuestas que hoy analizamos son a leyes secundarias que buscan construir un país de leyes que se respeten, con los poderes y mecanismos que las hagan respetar, con un sistema judicial que garantice la prevalencia del régimen republicano y una auténtica división de poderes. Una reforma constitucional que atiende a uno de los reclamos latentes del pueblo de México, que es sentir un poder judicial cercano a la ciudadanía, que tenga como valor principal el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Hoy examinamos dos dictámenes. Uno de ellos se refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que busca establecer el andamiaje jurídico necesario para garantizar el acceso al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en las elecciones de miembros del Poder Judicial. Esto fortalece la cultura de la democracia participativa y, en particular, la participación ciudadana en la toma de decisiones. En las próximas elecciones, el 1 de junio del 2025, las y los ciudadanos elegiremos a todos los ministros de la Corte, magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Este proceso de elección estará organizado por el INE y por los organismos públicos locales. Las personas candidatas a los puestos no serán propuestos por los partidos, sino por los tres poderes de la Unión: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia. Y ahora que el diputado del PAN presta atención a lo que expreso, creo que es un gran momento para dejar claro que estamos transitando de un régimen presidencialista a una verdadera república. Porque si bien ustedes piensan hoy en la inmensa mayoría que tenemos en las cámaras, no sabemos qué sucederá en 3 o en 6 años. Queremos una república que verdaderamente funcione. Dotémosle de esas facultades a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no insultemos al pueblo de México, que tiene derecho a decidir y a votar por quienes ellos elijan. Con el establecimiento de estas reglas del juego, garantizaremos la organización de un proceso democrático, abierto y transparente, en donde las mexicanas y mexicanos tienen una participación activa en la elección de los futuros juzgadores. La segunda es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que busca garantizar que quienes participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos del Poder Judicial cuenten con las garantías procesales correspondientes para hacer valer cualquier reclamo legítimo que tengan respecto a las elecciones. Daremos certeza a quienes participen para ser votados en este ejercicio democrático de que tienen las herramientas para defender sus derechos. Con este fin, la reforma fortalece los puntos siguientes. Primero, precisa que el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales durante el proceso de elección de los juzgadores del Poder Judicial. Segundo, entre los actos que pueden ser impugnados están los resultados establecidos en las actas de cómputo de las entidades federativas, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. Los juicios de inconformidad deberán presentarse solo por la persona candidata interesada, además de que las impugnaciones deberán promoverse dentro de los primeros 4 días posteriores a que el Consejo General del INE haga la declaratoria de resultados. Enlista causales de nulidad de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial cuando se use financiamiento público o privado más allá de lo legalmente permitido por la ley, cuando partidos o servidores públicos beneficien o perjudiquen indebidamente la campaña de una persona, cuando el candidato ganador resulte inelegible y cuando no se instale por lo menos el 25% de las casillas en el territorio nacional o respectivo para recibir la votación. Todas esas causales de nulidad deben de estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que fueron determinantes para el resultado de una elección. Es claro que nos encontramos ante un gran reto. La reforma que aprobamos en septiembre significa una nueva forma en la organización de la justicia en nuestro país. Estos 2 minutas que hoy discutimos representan el inicio de la conformación de todas las leyes secundarias al Poder Judicial que habremos de estudiar y analizar durante los próximos meses, incluso quizá hasta años. Como jurista, como legislador y como mexicano, es mi responsabilidad y la responsabilidad de todas y todos adecuarnos a la circunstancia histórica que hoy nos obliga a entablar las mejores leyes secundarias para hacer que la justicia realmente llegue a quienes más los necesitan. Y hay 2 temas en los que debemos de prestar especial énfasis. El primero, el fuero común, porque hay un transitorio en la reforma al Poder Judicial que obliga a las entidades federativas a adecuar su marco normativo para que también haya elecciones en los jueces y magistrados locales. Y es ahí donde está el impacto directo para nuestra sociedad, así como el comité de evaluación que esta Cámara de Diputados habrá de elegir. Compañeras y compañeros diputados, aquí está la mano de las y los legisladores del Partido Verde para convertir estos 3 años en una legislatura seria, de debates intensos que vayan más allá de las descalificaciones personales, donde entendamos
que a nosotros nos respalda la mayoría del pueblo de México, pero que también son bienvenidas las aportaciones que haga la oposición, siempre y cuando sean para el bienestar del pueblo de México. Hagamos de esta legislatura la legislatura de los acuerdos, la legislatura que encuentra en las divergencias las coincidencias y no la legislatura de las payasadas y de las frivolidades o de los insultos. Somos mucho más que eso y el pueblo de México nos exige comportarnos a la altura de para lo que nos eligieron. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta. Tómbola. Rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos. Rifa, sorteo, lotería, azar. Puesto o local en que se efectúa una tómbola, caseta o puesto. Sinónimos o afines de tómbola, rifa, sorteo, lotería, azar, caseta, puesto. Gracias. Puede iniciar la oradora. Gracias, presidente. Pues ustedes le quieren llamar insaculación, pero lo que verdaderamente hicieron el pasado sábado, el espectáculo que organizaron, fue eso, una tómbola en el Senado. Y es, por desgracia, el último clavo del ataúd de la justicia en México. Y no es cosa menor, de verdad, la manera en la que exhibieron su desdén, no solo por las instituciones, compañeras y compañeros, exhibieron su desdén por las personas. Porque muy constitucionalistas aquí diciendo que la Constitución no permite el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales, pero se les olvida el 105 constitucional que dice que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo modificación a leyes electorales en un proceso que, de acuerdo a lo que ustedes emitieron, ya comenzó. Pero tampoco es cosa menor saber que, curiosamente, al menos 39 juzgadores de 58 que se atrevieron a denunciar públicamente a Arturo Saldívar por intimidación fueron causalmente quienes salieron rifados para abandonar sus cargos en el 2025. No, compañeras y compañeros, no podemos acompañar esta reforma al procedimiento electoral que ustedes quieren aprobar hoy. Y no podemos acompañarlo porque de origen está viciado, porque la raíz está podrida, porque cada paso que han dado nos confirma que esto es una burda venganza, y además una burda venganza que ustedes están consumando. Cuando la persona que se siente indignada, cuando la persona que se siente agredida ya ni presidente de la República es. Por eso, compañeras y compañeros, de verdad los invito a hacer una profunda reflexión de la manera en la que están trastocando, para mal, por cierto, el sistema de justicia, que de por sí, seamos claros, nunca ha sido perfecto. Si hay algo que adolece este país, es de justicia. Si hay algo que tenemos en exceso, es impunidad. Pero los riesgos de los que ustedes estarán aprobando hoy es altísimo. Y de verdad, si quieren tan solo imitar un poco a Acción Nacional y sus principios de doctrina, como el humanismo político, consagrado, por cierto, en nuestros principios de doctrina desde hace 85 años, pues tendrían que entender primero, compañeras y compañeros, qué es el humanismo, qué significa el humanismo, y no nada tiene que ver con denigrar públicamente a las personas en una catafixia como tómbola de Chabelo. En nada tiene que ver con decir discursos simplones prometiendo acabar con el nepotismo en el Poder Judicial cuando no hay un solo candado para asegurarlo. En nada tiene que ver, compañeras y compañeros, con el engaño de que se va a democratizar el Poder Judicial o que el pueblo va a tener el poder, porque ¿saben qué? Los únicos que van a llegar a los cargos van a ser los que tengan dos cosas: poder y dinero. O explíquenme, ¿cómo le van a hacer los que aspiren a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pagar sus vuelos, sus comidas, sus estancias, sus reuniones? Y ustedes dirán, con dinero personal. Y entonces yo les contestaré, entonces yo tengo razón. Esos puestos van a ser para quienes tengan dinero
y poder. Y el poder incluye también al crimen organizado. Este proceso está mañado. Imagínense, ahora hay sospechas de que hay chanchullo en la propia tómbola, y si ustedes de verdad no muestran voluntad para modificar garrafales errores y omisiones como el artículo 500, dejando claro y por escrito que la oposición tiene que estar integrada, participando con voz y voto a los comités de evaluación, entonces, señoras y señores, bajemos la cortina, porque confirmarán lo que hemos venido diciendo desde hace ya muchas semanas, porque le harán creer a los mexicanos que elegirán a alguien que Morena ya ha elegido por ellos. Así que por eso nuestro voto será en contra. Por eso seguiremos dando curso a las acciones legales que sean necesarias, porque mexicanas y mexicanos, la lucha continúa, porque hay más de 98 millones de electores y por Morena solo votaron 36. Así que sí, señoras y señores, somos la resistencia. Muchísimas gracias. Se hacen llamar la resistencia, y aunque efectivamente nos queda claro que se resisten a todo lo que no convenga a sus intereses particulares y los de sus compadres o amigos o jefes, pues yo, como decía Joan Sebastián, les voy a cambiar el nombre. Compañeros y compañeras de la oposición, más que la resistencia, ustedes son la pestilencia. Y antes de que se ofendan, déjenme les leo el significado de la palabra. Pestilencia, enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad. Con el permiso de la presidencia de la mesa, honorable asamblea, compañeras, compañeros, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, expresamos nuestro voto a favor de estas 2 minutas remitidas por la colegisladora, que marca el inicio de un proceso responsable para el análisis, discusión y aprobación de reformas a leyes secundarias, tal como lo mandata el artículo 8º transitorio de la reforma constitucional que fue promulgada el 15 de septiembre pasado. Se trata de 2 leyes, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Ley de Procedimientos Electorales, por mandato constitucional, se encargará de regular todo lo relativo al proceso de elección de las personas juzgadoras, incluyendo ministros y ministras. Nos pronunciamos a favor porque estas reformas contienen las reglas de procedimiento que le van a dar certeza y confianza a todos y a todas, a quienes participen como candidatos y candidatas, a las autoridades electorales que van a participar también en el proceso, fijando con claridad sus atribuciones y facultades, y por supuesto también a los poderes de los estados, al Poder Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo, y principalmente se le va a dar confianza y certeza a la ciudadanía, quienes participarán con su voto en la integración y en la consolidación del Poder Judicial en 2025. Esta Cámara requiere votar a favor estas minutas, porque con ello vamos a abonar, a dar solidez y certeza a la convocatoria que está obligada a emitir la Cámara de Senadores, de acuerdo al transitorio segundo de la reforma constitucional. Recordemos de dónde viene esta reforma judicial. Hay un clamor de justicia en nuestro país. Por décadas se ha puesto el foco en los procesos, en los juicios, en los edificios. Hemos buscado mejorarlos, agilizarlos, transparentarlos, pero los juicios no se hacen solos. Los juicios los conducen y los resuelven personas que históricamente se habían mantenido ajenas al sentir ciudadano y lejanas al escrutinio público. Pero eso ya cambió, compañeras y compañeros, y todo cambio profundo siempre ha generado dudas, incertidumbre y, por supuesto, rechazo de quienes ven afectados sus intereses. Las posiciones de compañeras y compañeros que piden hacer cambios a la minuta con el objetivo de postergar esta aprobación son irresponsables, por decirlo menos,
porque lo que pretenden es provocar que el Senado no cuente con las bases necesarias para emitir dicha convocatoria. No caigamos en falsos discursos, compañeras y compañeros. Es muy fácil rechazar las reformas utilizando discursos catastrofistas. Todo ello desde una posición cómoda de falsos paladines de la justicia, como se han asumido algunos de ustedes, que consiste en descalificar y descalificar sin asumir ningún costo político ni responsabilidad. En Morena estamos conscientes del tamaño del reto que significa reconstruir y consolidar el poder del Estado, que tiene una de las más altas encomiendas, que es la de impartir y administrar justicia, de hacer letra viva el acceso a la justicia como un derecho humano, de derrotar las barreras a su acceso, de acabar con las inercias de corrupción, rezago y desdén que por décadas han prevalecido en los poderes judiciales del país, no solo en el federal. Morena acudirá con compromiso y responsabilidad genuina al llamado que nos hace el pueblo de México de cambiar de raíz anquilosados vicios que tanto daño han hecho a la justicia mexicana, pero sobre todo al pueblo, a mujeres víctimas de delitos atroces que siguen clamando justicia, a infancias abusadas cuyos perpetradores están en la calle, a todas y a todos quienes han tenido que pedir justicia en algún momento y siguen esperando que ello suceda. Por ello aprobaremos la minuta que tiene como reglas principales la de garantizar equidad, transparencia, inclusión, paridad y certeza dentro de los procesos de elección de quién serán nuestras próximas personas juzgadoras. Estas reformas son clave para garantizar que la elección de 2025 cumpla con su más alto objetivo. Son clave para demostrar cómo sí se puede cambiar de raíz instituciones con compromiso democrático y con visión de Estado. Son claves para demostrar que sí es posible otro poder judicial y que sí es posible otra justicia. Nuestro llamado a la ciudadanía es a confiar, a tener confianza en lo que sigue, en el proceso, en todas las etapas que culminarán con la elección de 2025. Concluye, confianza diputada. en lo que estamos haciendo como poder legislativo. Sí podemos, compañeras y compañeros, tener otro poder judicial. Sí podemos tener otra justicia. Sigamos adelante, que la transformación continúa. Es cuanto. El artículo 39 de nuestra Constitución señala que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio del pueblo. La iniciativa enviada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es muy clara al indicar que la democracia permite a la ciudadanía participar activamente en los procesos de configuración del poder público, permitiendo el mayor respeto a los derechos humanos, desarrollo económico y estabilidad. Dota de legitimidad democrática al Poder Judicial, ya que éste carece de legitimidad de origen, puesto que el pueblo no participa en su elección, evaluación y control. Se hace efectivo el principio constitucional de que todo poder público dimana del pueblo y se tiene que instituir en beneficio de éste. La presente minuta establece con claridad y precisión nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, normando un proceso democrático, abierto y transparente, donde las mexicanas y mexicanos tienen una participación activa en la elección de sus futuros juzgadores. El proceso de elección estará organizado por el Instituto Nacional Electoral y las personas candidatas a los puestos antes señalados no serán propuestos por los partidos políticos, sino por los tres poderes de la Unión: la Cámara de Diputados y Senadores, la Presidencia de la República y, desde luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son falsas las quejas que hay en diversos medios y redes sociales de que las elecciones popular extraordinaria se esté cesando, de que con estas elecciones se esté cesando a juezas y jueces, magistrados y magistradas. Por el contrario,
Como se reconoce en la iniciativa, se está arribando a un nuevo entendimiento entre el Poder Judicial y el pueblo de México. Por décadas, el Poder Judicial se asumía como mayoritario, con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías y se definía solo por méritos, que originó un esquema jerárquico donde juezas y jueces, magistradas y magistrados e incluso ministras y ministros asumían que merecían su puesto por trayectoria y no que debían ganárselo en base a sus resultados. Con esta reforma se propicia que los integrantes del Poder Judicial sean responsables de sus decisiones de cara a la sociedad, además de que sean sensibles a las dinámicas y problemáticas sociales, representando la pluralidad cultural, social, ideológica de la nación. Fíjense, compañeras y compañeros, cómo incluso en la forma de argumentar por parte de la oposición es notorio el clasismo y el desprecio al pueblo de México, cuando aseguran que no se debe elegir a las personas integrantes del Poder Judicial porque no conocen bien las funciones y finalidades del Poder Judicial. Las personas que sostienen este tipo de argumentos, yo les digo, el pueblo sí conoce al Poder Judicial, pero no confían en él en este momento. Esta lejanía del Poder Judicial con la realidad del pueblo de México es lo que se buscó corregir con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, y hoy se busca materializar con las iniciativas presentadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No olvidemos que el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Las personas juzgadoras resolverán sus asuntos judiciales, pero será el pueblo que resuelva quiénes serán sus jugadores y juzgadoras. Compañeras y compañeros, esto no puede más que fortalecer la democracia. Por eso, hoy vamos por elecciones justas, libres y competidas en el Poder Judicial, porque el pueblo lo demanda. Solicitaré, por favor, señora presidenta, un par de mociones de ilustración para poder dar un debate de altura y le solicitaría, por favor, que se pudiera leer del dictamen o de la minuta que estamos discutiendo el artículo 500, numeral 2, inciso A, B, C y D, el numeral 4, el numeral 5, el numeral 6 y el numeral 8, que habla precisamente del proceso de selección y también de la definición de la RAE de insaculación, así como del INE y del SIL. Por favor. De lectura a la Secretaría a los artículos señalados por la diputada Aguilar para ilustrar al Pleno. Sí. Acá está. Los marqué. Los que traen. Ajá. Es el 2. 2. Aquí están. Están aquí. Y luego, para no perder tiempo, 4, 5, 6, 8. Y ahí tengo que estar. Artículo 500, número 1. Es derecho de la ciudadanía participar en igualdad de condiciones en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para todos los cargos de elección del Poder Judicial de la Federación. Dichos procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la Constitución y esta ley. Número 2. Cada poder de la Unión instalará un comité de evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emite el Senado de la República. Los comités emitirán las reglas para su funcionamiento. Podrán celebrar convenios con instituciones públicas que coadyuven en sus respectivos procesos
y privilegiarán el uso de las tecnologías de la información para la recepción de solicitudes, evaluación y selección de postulaciones. Estarán conformados por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, quienes deberán reunir al menos los siguientes requisitos observando la paridad de género. Inciso A. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Inciso B. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Inciso C. Contar con un título de licenciatura en Derecho expedido legalmente con antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional de por lo menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Inciso D. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a la designación. Número 4. Concluido el plazo para inscribirse en la convocatoria, los comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, sin que puedan exigirse requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución. Número 5. Los comités publicarán la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Número 6. Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada comité, para valorar su honestidad y buena fama pública. Por último, los comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califiquen más idóneas a efecto de evaluar sus conocimientos técnicos para el desempeño del cargo en cuestión y su competencia en el ejercicio de la actividad jurídica. Número 8. Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, publicarán dicho listado en los estrados que para tal efecto habiliten. Los comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para el cargo por cada poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género. Publicarán los resultados en los estrados habilitados. Los remitirán a cada poder para su aprobación en términos del artículo 96 de la Constitución Federal y de conformidad. Gracias, secretaria. Adelante, diputada Lilia gracias. Aguilar. Hemos escuchado una serie de despropósitos en esta tribuna que hablan sobre la supuesta inexistencia del proceso. Lo que acaba de leer la secretaria es precisamente cuál es el proceso, que les invito a que lean todo el dictamen, pero que el artículo 500 con mucha claridad lo define. Es tan alto el criterio de la justicia y de esta reforma y de defender a los juzgadores del PRI y del PAN como su asistencia el día de hoy. A mí me gustaría que pudieran dar un paneo del lado de donde se encuentran los diputados, sobre todo del PAN, que están completamente ausentes. Pero hay que decirles algo también para que entiendan de verdad que no entienden. Una de sus referentes internacionales, Giorgia Meloni, ha propuesto la insaculación, que ustedes de manera clasista han denominado tómbola porque creen que nos ofenden. No nos ofenden. Aunque la ley o la Constitución diga insaculación, la insaculación es una forma de sorteo que se utiliza no solamente a propuesta de ustedes en la selección de consejos electorales y de muchos otros procesos donde no se encuentra acuerdo en esta Cámara de Diputados para la asignación de funcionarios de casilla, que todo mundo hemos reconocido que es un proceso completamente limpio. Y entonces en Italia su referente internacional, Giorgia Meloni,
para la asignación del Consejo Superior de Justicia, dijo que la insaculación era el mejor método para evitar las corrientes de poder. ¿Cómo se elige un juez el día de hoy? Se los voy a resumir. Se abre una convocatoria que solamente conocen algunos en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, de manera completamente obscura y no transparente, decide, saca requisitos y hace un proceso, y solamente podrán participar aquellos que son actualmente integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo se designa un ministro de la Corte? A propuesta del presidente o presidenta de la República, el Senado de la República definirá quién es este ministro de la Corte. Tan es así que ustedes pueden ver una muy bonita entrevista que le hace la Chávez a la ministra Norma Piña, donde la ministra Norma Piña, con lágrimas en los ojos, dice cómo Enrique Peña Nieto, con su carita bonita, le dice que ella va a ser la próxima ministra y le determina que será una gran ministra, a pesar de que no había sido una gran jueza ni había sido la mejor en su clase. Eso es lo que hoy día están defendiendo los panistas y los priistas. ¿Cómo se definirá hoy? Cualquier ciudadano que tenga la carrera de Derecho y que tenga la carrera en el Poder Judicial podrá inscribirse siempre y cuando cumpla con los requisitos. Podrá ser insaculado, y de esa insaculación abierta, aunque ellos le quieran decir tómbola, irán a la boleta tal y como marca el artículo 500. Se ha dicho otras cosas por parte de la oposición y seré muy rápida porque me queda poco tiempo. Se decía ayer en la comisión que era probable que esto abriera la puerta al crimen organizado. Nosotros confiamos no solamente en los integrantes del comité, que tendrán requisitos muy claros. Algunos criminales ya han dicho que aspirarán. Roberto Gil Suárez, completamente relacionado con el grupo político de Calderón, de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que está esperando tener una sentencia en Estados Unidos, ha dicho que quiere ser ministro de la Corte, pero para eso la propia ley, el artículo 500, dice que tienen que ser honorables y que no podrán estar vinculados con ningún crimen a menos que sea imprudencial. Lo cierto es que vienen acá a defender una justicia que está dada solamente para grupos de poder. Ustedes dicen que no se abrirá a las personas en general y que será asignada por los grupos de poder. Definitivamente les decimos que no. Y para eso se ha integrado la insaculación. Hoy día cualquier persona, sea hijo de un obrero, sea hijo de una ama de casa o sea hijo de un rico y poderoso, podrá aspirar a ser juez, ministro o magistrado siempre y cuando cumpla con los requisitos, porque nosotros no estamos defendiendo la justicia de los poderosos como ustedes lo hacen. Tan es así que hoy los ministros, 8 ministros golpistas, incluida la ministra Norma Piña, quieren detener esta reforma porque se acabará con sus privilegios. Compañeros del PRI y del PAN, tengan honestidad intelectual y háblanle a la gente de verdad. Hay un procedimiento claro, se abre todo un procedimiento en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para que este proceso no solamente sea limpio y transparente, sino que además, y concluyo con esto, también para abrir un proceso de poder impugnar si acaso no resultaran electos. Lo que estamos haciendo es para abrir la justicia al pueblo, porque la justicia le corresponde al pueblo y no daremos ni un paso atrás. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero iniciar mi intervención haciendo unos señalamientos generales. Vienen y nos dicen que como con 36 millones de votos somos capaces de hacer estas propuestas de reformas. Les quiero decir que ustedes
obtuvieron 16 millones de votos y menos tienen en todo caso esa legitimidad. Y no significa que todos los demás estén en contra de nuestra propuesta y a favor de la de ustedes. Entonces esa es una falacia. Es lo que resultó de la elección y esa elección del 2 de junio nos dio una mayoría calificada que estamos utilizando. No una mayoría calificada a Morena, le dio una mayoría calificada a los partidos que con nosotros están de acuerdo en el proyecto, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Como ustedes en su momento, las reformas que le hicieron en la Constitución con Vicente Fox y Felipe Calderón requirieron la alianza con el PRI, porque solos no lo hubieran conseguido. Y luego las reformas constitucionales de Peña Nieto requirieron la alianza con el PAN. ¿En dónde está la sobrerepresentación de Morena? ¿En dónde está la inconstitucionalidad de la integración de esta mayoría calificada? Por eso lo quería comentar para que no quedara ninguna duda. Otro señalamiento general que se hace y que algunos comentaristas de televisión le siguen el juego a ustedes es que en la insaculación del sábado se cesó a jueces y magistrados. Eso es mentira. Primero, porque apenas está iniciando el proceso y el primer domingo de junio se elegirán a esos jueces y magistrados y podrán participar los que fueron señalados en esa insaculación del sábado. Pueden participar en igualdad de condiciones como ocurre con los que van a participar. Pero además tienen una ventaja que por cierto no tuvieron los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando fue desaparecido la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. 44,000 trabajadores fueron echados a la calle ese día. Aquí no es así, no son cesados, pero además los que no quieran participar, van a tener derecho, de acuerdo al artículo 10º transitorio, a que se les pague sus haberes. O sea, van a ser indemnizados. Esa oportunidad no se les dio a los electricistas. Felipe Calderón no lo hizo. Tercera cuestión, es falso que se viole el artículo 105 constitucional. Quiero pedirle, si me hace favor, la presidencia, que se lea el artículo transitorio octavo de la reforma constitucional. Quiero que me hagan el favor, si es posible, de que se lea, señora presidenta. Proceda a la Secretaría a dar lectura al artículo octavo transitorio del decreto constitucional en materia de reforma al Poder Judicial. Los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales, así como los asuntos en trámite correspondientes a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán asumidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral a partir del 1 de septiembre de 2025, fecha en que dicha sala especializada quedará extinta. Para atender de manera adecuada los trabajos de entrega-recepción de los asuntos jurisdiccionales de la Sala Regional Especializada y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 476 de esta ley, antes del 1 de septiembre de 2025, la Sala Superior creará una unidad especializada con personal suficiente y capacitado que reciba los asuntos que estén en poder de la sala especializada al momento de su extinción. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretaria. Continúe, diputado Leonel.
Señora Presidenta, pedí que se leyera el octavo transitorio de la reforma constitucional, no de esta reforma. Sí, exactamente. De lectura al octavo transitorio de la reforma constitucional. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en materia y supletoriamente las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente decreto. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027. Para efectos de la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, no será aplicable lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, por lo que el Instituto Nacional Electoral observará las leyes que se emitan en los términos del presente decreto. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, secretaria. Entonces dejen de decir que se está violando el 105 constitucional. Lo han estado diciendo en estos días en las sesiones de la Comisión de Justicia. Este es un procedimiento especial que se está estableciendo conforme a ese mandato del artículo octavo transitorio. No se está violando el artículo 100 constitucional. Este es un procedimiento especial. Finalmente, también quisiera decir que de ninguna manera se está violentando la autonomía del Poder Judicial. Lo que dispone el 135 de la Constitución obliga a los tres poderes siempre y cuando se cumplan los pasos que establece nuestra Constitución en ese artículo 135, y claro que se cumplieron, y claro que estamos cumpliendo el mandato constitucional que nos dieron el 2 de junio y por eso lo estamos ejerciendo con plenitud. Con plenitud lo vamos a ejercer y lo vamos a hacer soberanamente porque tenemos la mayoría calificada conforme también a la Constitución para aplicarla aquí en las reformas que se requieran en materia constitucional y legal en estas condiciones de la reforma del Poder Judicial. Por eso los invito a votar a favor de estas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley sobre los medios general de los medios de impugnación. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto, secretario? Señora Presidenta, se emitieron 336 votos en pro, 123 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general por 336 votos los artículos no reservados del primer dictamen. Es crucial que todos nos informemos y participemos en este debate. ¿Qué piensas sobre las declaraciones de la diputada Aguilar? Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.